Porque el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia de que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Nava. Bienvenidos a Caminando por el Reino, tu programa de enseñanza de la gracia a tu casa. Anteriormente, en Caminando por el Reino, la semana pasada estuvimos conversando acerca del equipo médico, los dones de operación del Espíritu Santo. Y a modo de resumen, aprendimos lo siguiente. 1. Los dones de operación son 9 maravillosos dones por los cuales el Señor se manifiesta con su poder. Los dones de operación son la muestra visible y clara de la manifestación del Espíritu Santo y que toda congregación debería tener. 2. Los dones de palabra, de sabiduría y de ciencia nos muestran los conocimientos de experiencia divina y de su inteligencia respectivamente. Son las muestras de palabras de respuesta ante cualquier necesidad de ambas por parte del cuerpo de Cristo. 3. Los dones de fe, sanidades y milagros son los principales dones que muestran la obra sobrenatural del Señor en medio nuestro. La fe como la medida extra que permite equiparar las medidas más pequeñas de entre los hermanos. Los dones de sanidades que pueden curar dolores físicos, mentales y del alma. Y finalmente los de milagros, en donde las leyes de la física y la naturaleza son doblegados ante el poder de Dios. 4. Los dones de profecía y de discernimiento de espíritus. Son los dones que nos ayudan a tener revelación de Dios en mensajes para un hermano o a todo el cuerpo de Cristo, y el otro para examinar si las revelaciones son provenientes de Dios. Ambos dones no hacen a un hermano o hermana profeta, pero son necesarios para la edificación. Y 5. y último, los dones de lengua e interpretación de lengua son los dones que permiten la edificación personal. Pablo recomienda su uso en privado y no en el cuerpo de Cristo, pues no aportan a la edificación de la eclesía. Pablo recomienda ampliamente el uso de ambos en 1 Corintios capítulo 14. Por otro lado, amplía el concepto de aprender también nuevos idiomas e interpretarlos para que su uso sea en la propagación del Evangelio en todo el mundo. Ya nos ha quedado claro todo el equipamiento que provee el Espíritu Santo para la Iglesia, partiendo desde el interior con la obra de transformación, generando fruto de su presencia en nuestro carácter, semblante y actitudes, y luego dotando de diversidad de dones cuya finalidad es el trabajo en equipo, la unión en la fe y el crecimiento para llegar a la estatura de Cristo. En otras palabras, que la naturaleza divina depositada en nosotros crezca hasta que lleguemos a la plenitud. Todo eso es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero no solo el crecimiento es importante. Todo esto tiene una finalidad, una misión. Por eso debemos entender primero de qué se trata la misión. Esta semana estaremos conversando de la buena noticia, el Evangelio, para lo cual les invito a leer nuestro texto base de esta semana, que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, y dice: Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu Santo está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21 en la versión Reina Valera. Es curioso que hoy exista mucha diversidad de opinión con respecto al Evangelio. Si le preguntamos a cualquier persona que nos comente qué es el Evangelio, nos vamos a encontrar con diversas opiniones que muchas son similares, pero que no todas están en lo cierto. Para comprender esto, debemos entender primero que Cristo vino porque Dios tiene una agenda. Dios tiene un propósito y va a ordenar todos los acontecimientos para que ese propósito se lleve a cabo.
Por eso que Pablo nos dice en su primera carta apostólica escrita y dedicada a los hermanos en Galacia, y dice así en el capítulo 4, por cuanto vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Gálatas capítulo 4, del versículo 4 al 7, en la versión Reina Valera. Notemos la expresión del apóstol, cuando dice, vino el cumplimiento del tiempo. Esto es claramente que Dios tiene tiempos establecidos. Cristo fue ordenado desde el principio, en el propósito eterno. Por eso que Dios no actúa en el tiempo de los hombres. Él tiene sus tiempos y fechas, y la cronología divina se ajusta a su propósito. Es su voluntad soberana la que se ejerce todos los días. Y eso no tiene que ver que Dios quiera que exista hambre en África, o que los sirios sufran por la guerra, o que hayan muertes y homicidios en el mundo. Dios estableció normas y límites que el hombre cruza todos los días. Todo lo que vemos en corrupción en el mundo se debe a que todos no hemos hecho lo que deberíamos hacer. Nos dedicamos continuamente a juzgar unos a otros en vez de juzgarnos nosotros mismos. Vivimos reclamando por la economía, por temas de salud, por temas de educación, por el calentamiento global, y que los gobiernos no hacen nada al respecto. ¿Y tú qué haces para cuidar y gobernar lo que Dios te dio? Exacto, nada. Por lo tanto, Dios, previendo esto, estableció un propósito eterno en Cristo. Miremos la explicación básica de los creyentes hoy de lo que significa el Evangelio. Dios nos ha salvado del infierno para no ser juzgados. Nos salvó del pecado para bendecirnos, suplir nuestras necesidades. Si estás enfermo, sanarte. Si estás herido, consolarte. En otras palabras, su propósito es suplir tus necesidades espirituales y físicas. Por esto que la expresión clásica de muchos creyentes es, Dios tiene el control, yo no debo hacer nada. Y si sumamos a todo esto, que nosotros también tenemos la necesidad de sentir que tenemos valor, y para suplir esa necesidad tenemos que hacer ciertas cosas como traer hermanos a Cristo o gente a Cristo, y ayudar a la gente. Y así comenzamos a congregarnos y a tratar de vivir como Jesús, a pedirle a Dios que supla nuestras necesidades, para al final de nuestras vidas morir e irnos al cielo. La mayoría de los cristianos cree que ese es el Evangelio. Pero aún hay más. Noten ustedes esto. La mayoría de los mensajes o predicaciones de ministros que escuchamos hoy están basados en la persona y en sus necesidades. ¿Y qué hacer para que Dios supla esas necesidades? Todo está centrado en las personas o los seres humanos. Al final de cuentas, el centro de este tipo de evangelio es el hombre. Hace poco escuché a un ministro decir, solo basta con estar en los brazos de papá, no tenemos que hacer nada. Y yo te pregunto, ¿es eso solamente? Es decir, ¿Dios nos rescató para no hacer nada? ¿O Dios tiene un plan y nosotros formamos parte de ese plan? Sigamos en el análisis del evangelio de hoy. Si te pregunto, ¿por qué Dios creó todas las cosas? La respuesta recurrente es para nosotros, para vivir acá y para que Dios nos salve. Si preguntamos cuál es el propósito de Dios, todos contestarían que salvarnos es su propósito. Pero lo que debemos entender es que Dios tiene un propósito eterno, que lo hizo en Cristo antes de que todo fuera creado. Por eso que Juan comienza el Evangelio de la siguiente manera. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el verso 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 y el versículo 14, en la versión Reina Valera. El verbo o logos, que es la palabra griega que usa Juan, es la imagen desde el principio que se hizo carne, la palabra hecha imagen, y habitó entre nosotros.
La imagen o logos, que es Cristo, estaba en el principio. Por eso que Pablo dice que el propósito de Dios es, en Efesios capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios capítulo 1, versículos 7 al 10, en la versión Reina Valera. Miremos la expresión, reunir todo en Cristo. Ese es el propósito de Dios, por eso que dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, el misterio de su propósito. Y para ello, nuestro Dios tiene una agenda de tiempos en Dios, en que se va cumpliendo todos los acontecimientos. Y Pablo lo reafirma en la carta a los Efesios y dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Efesios capítulo 2, del versículo 8 al 12, en la versión Reina Valera. Pablo tiene claro que a Él le fue revelado y Él debe aclarar estas revelaciones a la iglesia. Él, siendo el más nuevo de los apóstoles, le fue conferido transmitir las inescrutables o incomprensibles riquezas de la gracia. Es por ello que Él ejerce una dispensación del misterio escondido. La palabra usada aquí es oikonomía, que tiene un doble significado. Por un lado es el arreglo, el plan, y por otro es la mayordomía o administración de bienes. Por lo tanto, Él se ha convertido en un mayordomo o administrador del misterio escondido de los tiempos en Dios, para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Y todo esto es conforme al propósito. Es por esto que Él dice, conforme al propósito eterno, pues esa mayordomía está contenida en un master plan de Dios, y el cual contiene las riquezas de la gracia, para ser entregadas a la iglesia. La salvación es una parte de la riqueza de la gracia. Él nos redimió, pero su propósito es aún más grande que eso. Pensar que el Evangelio es solo nuestra salvación es pensar muy básicamente que ese es el plan del Señor. Quiero dejarte un pensamiento. Todos los acontecimientos en la Escritura apuntan al propósito de Dios. Nada es casualidad. Dios no improvisa. Y si bien el hombre no ha tomado las decisiones correctas en el transcurso de la historia, nuestro Señor, sabiendo esto, tiene un plan. Y tú que escuchas, eres parte de ese plan. Por lo que la buena noticia es mucho más que la salvación. Oremos al Señor. Gracias, Señor, te damos por tu gracia que nos has dado, Señor. Porque a través del apóstol podemos entender que tú tienes inescrutables riquezas para nosotros, que son incomprensibles, porque eso significa la palabra inescrutable. Pero en esta hora tenemos revelación de tu gracia para dar a conocer cuál es la verdadera noticia, pero que es más que la salvación. Yo te ruego, Señor, que tú nos inspires a todos los que escuchan, para tomar una nueva fuerza, un nuevo desafío en esta semana, de entender primero qué es el Evangelio y segundo, salir a proclamar la buena noticia a todos los que necesitan escucharla. Ya hemos entendido, Señor, de los dones espirituales, que es el equipamiento que necesitamos, pero también necesitamos entender cuál es nuestra verdadera misión. Ayúdanos, Señor, en esta hora, en ese propósito. Abre nuestros entendimientos y revélanos a través de tu Espíritu
las inescrutables riquezas de tu gracia. Todo esto te lo pido en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito para mañana, para seguir conversando acerca de la buena noticia, el Evangelio del Reino, y a caminar por el reino. Súmate a la campaña de esparcir el mensaje por las redes sociales. Búscanos como Caminando por el Reino en Facebook y YouTube. Comenta en nuestro Twitter y escucha el programa en Spotify. Suscríbete y sigue nuestros episodios en la red más grande musical del mundo. O bien, puedes escucharnos por la web en caminandoporelreino.podbean.com. Ya somos 4.000 y este año queremos ser 10.000. Da me gusta, comparte y etiqueta a tus amigos. Y hagamos crecer la familia del Señor. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz. Que mi adoración sea grata a ti. Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú.